1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Esta enseñanza es ministros de alabanza competentes, ministros de alabanza conforme al corazón de Dios. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjense bien cómo dice. Los administradores pues son todos los que administran en el altar, los que ministran también es la misma palabra, se podría decir, o los ministradores. ¿Qué administramos nosotros cuando estamos en la alabanza? Administramos la presencia de Dios, administramos lo que viene siendo llevar a las personas hasta la máxima presencia del Dios Altísimo, es decir, a través de la administración, a través de nosotros como ministros del altar, podemos llevar a una persona que reciba sanidad, fíjense, a que reciba un milagro de sanidad a través del poder del Espíritu Santo en base a la adoración que esa persona tenga con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros ministramos en el altar, estamos llevando a las personas a que obtengan un milagro de parte de Dios en base a la adoración, a ese momento sublime de adoración en que podamos llevar a las personas, a los creyentes, inclusive a los no creyentes. Podemos llevarlo a esa manifestación del Espíritu Santo a través de la alabanza. Pero es indispensable que seamos hallados como administradores, dice, fieles, ¿verdad? Administrador, podemos administrar el poder de Dios a través de la alabanza también. Podemos administrar inclusive la palabra de Dios a través de la alabanza, ¿sí sabían? Porque hay alabanzas que vienen en base a versículos bíblicos, es decir, cuando ministramos la alabanza, cuando cantamos o tocamos un instrumento, o el que canta puede cantar una alabanza referente a textos bíblicos, que regularmente así es, ¿verdad? Pero también existe el cántico nuevo, donde no necesariamente se habla o se canta un texto bíblico, sino se canta algo que sale espontáneo del corazón. Entonces, llevamos a las personas a ministrarle la palabra a través de la alabanza, y llevamos a las personas a ese momento sublime de un contacto con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, para que reciban lo que el Espíritu Santo les va a dar en ese día. Muy bien, entonces debemos de ser, como dice, fieles. Es un requisito importante que ya lo vimos. Vamos a ver unos requisitos de los ministerios o de los ministros de alabanza en el Viejo Testamento. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 22. Primera de Crónicas, capítulo 15. ¿Por qué nos remitimos a los levitas? Para que ustedes vean lo estricto que era en el Viejo Testamento un ministro de alabanza, lo que Dios exigía en un ministro de alabanza. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 22. Dice en la Reina Valera 60: y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Ahora se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que lo capten. Ser un entendido significa, dice que Ananías era jefe de los levitas, pero además dice, como experto que era, dirigía el canto. Fíjense, como experto que era, dirigía el canto. Es decir, un ministro de alabanza se exigía en el Viejo Testamento, era básicamente un requisito dado en la época de David. Es decir, era el ministerio musical en la época del rey David. Y fíjense lo que decía, que este hombre era el que dirigía en la alabanza, pero él era un experto, fíjense. Dice que era un experto y por eso dirigía la alabanza, en pocas palabras. Es decir, no toda la vida ustedes se van a quedar a lo mejor como cantantes, no toda la vida se van a quedar como que tocan una guitarra, sino a lo mejor en un futuro no muy lejano, cuando ustedes crezcan
y sean unas personas expertas en la alabanza, puedan dirigir totalmente un grupo de alabanza ustedes. Dirigir el grupo de alabanza, y no nada más eso, sino que a través de esa dirección de la alabanza ustedes pueden llevar a las personas igual hasta tener un contacto con la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, regularmente los ministros se requieren que sean expertos. Esto es, si ahorita dice, hermano, pero es que yo sé cantar muy poco, bueno, usted puede iniciar a prepararse. Si usted no canta muy bien, pues puede iniciar en el coro, por decirlo así. O inclusive a lo mejor si no es de canto, puede meterse a ensayar o practicar un instrumento musical y ahí puede tocar. Puede empezar a tocarlo, a lo mejor nos apoya con una alabanza, pero le va a echar ganas. Y eso significa que a lo mejor en un año ya van a ser unos expertos, ¿me explico? Esto es echarle ganas para que a través del ministerio de alabanza sea un ministerio donde tengamos una excelencia o una calidad de alabanza. A lo mejor no por el momento, pero sí más adelante dice, bueno, yo le voy a echar ganas, voy a tomar un curso. Por ahí traigo un curso de canto, ¿no? Si alguien lo quiere, se lo puedo pasar a una memoria. Hay un curso de canto escrito, se llama Método Alemán, algo así. Para que ustedes aprendan, los que quieran cantar, ¿verdad? Los demás que quieran tocar un instrumento, pues es necesario que se preparen. Desafortunadamente, pues no tenemos ahorita muchos expertos en que den clases de instrumentos, pero pues ahí poco a poco van a seguir saliendo, o va a haber personas que puedan enseñar a otros, ¿no? Expertos. Ok, entonces dice que esta persona era un experto, estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Pero como les digo, va a decir, pastor, pero ahorita no soy un experto, a lo mejor un año todavía no soy un experto. Bueno, sigue echándole ganas y en un momento dado ustedes van a ser unos expertos, ¿no? Entonces vamos a darle oportunidades, no necesariamente a los que no sean expertos, por lo pronto les vamos a dar oportunidades, pero recuerden que la alabanza es, si no toca un instrumento musical, puede ser pandero, puede ser danza, puede ser banderas. No necesariamente tiene que ser alguien que toque un teclado, una guitarra o un bajo, o incluso no necesariamente tiene que ser alguien que sepa cantar. Puede servir en diferentes maneras. Pero lo importante es que se perfeccione, es decir, que ustedes sigan manteniéndose, practicando el instrumento que tocan. Si es pandero, pues que sigan practicando pandero, es necesario. Si es otro instrumento como teclado, si es canto, ¿qué tiene que hacer uno que canta? Pues tiene que practicar en la entresemana. Tiene que tomar ese curso que traigo, no les voy a ese curso, nada más es escrito para que el que quiera tomarlo, pues que lo tome, ¿verdad? Y agarre los tips y que le pueda servir. Dice, para participar en el ministerio musical, en la época de David, fíjense, tenía que reunir ciertos requisitos. Uno de ellos, pues, era pertenecer a la tribu Leví, que realmente significa, en pocas palabras, que sea un hijo de Dios. Y segundo, pertenecer realmente a la alabanza. ¿Por qué? Porque ellos eran los escogidos por Dios para ministrar su presencia. Para ministrar de su presencia. Los levitas debían purificarse constantemente para poder estar delante de Dios, fíjense. Deberían purificarse constantemente para estar en la presencia de Dios. Lo cual, si lo traemos a esta época actual, pues un levita es una persona que continuamente va a tratar de hacer las cosas bien, que va a estar bien conforme a la palabra, es decir, no va a ser una persona que cada rato la ande regando, no va a ser una persona que esté cometiendo continuamente actos de pecado, o engañando a alguien, o murmurando, etcétera, sino vamos a tratar de ser mejores, ¿verdad? Lo que quiere Dios para nuestras vidas es que seamos mejores cada día como hijos de Dios. Pero en el ministerio de alabanza en especial, tiene que ser una persona que trate siempre de estar bien delante de Dios, porque no podemos, por ejemplo, no pueden ministrar a alguien, por decirlo así, que acabe de engañar a una persona, o que acabe de mentir, o que acabe de hacer algo incorrecto, ¿verdad? No pueden ministrar. Fíjense, le voy a poner un caso muy importante. En la alabanza de una congregación como de 2,000 personas, eran unos músicos excelentísimos. De una congregación de 2,000 personas, eran músicos excelentísimos. Sin embargo, esos músicos, una vez fue un músico de otra ciudad
ahí con ellos, terminaban de ensayar y era lo mejor, la mejor música, la mejor calidad de audio, la mejor calidad de música. O sea, los instrumentos los tocaban de una manera que eran expertos en tocar el instrumento. Sin embargo, cuando terminaban los ensayos se iban a ver películas 3X. Y los descubrieron y bien, muy tremendo, muy feo está eso. Imagínense uno que esté ministrando en el altar y terminen los ensayos y se van a ver películas 3X. Entonces, ¿qué problema? Bueno, de tal manera que estas personas, fíjense, cuando ministraban en el altar, se descubrió también que había problemas de ese tipo, no nada más en los levitas o de la alabanza, sino había un problema ya más generalizado, porque había personas que estaban cayendo en ese tipo de actos pecaminosos, se podría decir. Es decir, cuando uno ministra al frente, lleva a la persona a la presencia de Dios. Pero si el que está al frente está cometiendo, por ejemplo, esos jóvenes que están cometiendo ese tipo de actos, en lugar de que haya una presencia maravillosa y milagrosa del Espíritu Santo y se vean milagros extraordinarios, no, todo lo contrario. Ellos ministraban y lo que ministraban realmente se veía reflejado en la gente que está, por decirlo así, de oyente, el que va de oyente, el creyente normal. Entonces se retransmite lo que ellos son o lo que ellos están transmitiendo a través de la manera en que ellos están transmitiendo. O sea, cómo está su corazón de ellos, eso es lo que retransmiten a la gente también. Fíjense bien, un pastor en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Este pastor en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, pues era un pastor también que tenía problemas ahí porque, por decirlo así, se divorció de su esposa y se ponía de novio a todas las hermanas de la congregación. Entonces fíjense lo que pasó, el problema que él tenía sexual se retransmitió en toda la congregación, de tal manera que en la congregación había muchos problemas de ese tipo, muchos problemas de infidelidades, etcétera. Entonces, cuando un pastor inclusive que ministra la palabra, si no está correctamente ese pastor, también sucede lo mismo, y la congregación comienza a tener un fruto de acuerdo a lo que el pastor, de acuerdo a la forma en que ministra el pastor. Puede estar ministrando la palabra, pero la forma en que la ministra no es correcta, entonces eso se ve un reflejo en la demás gente. O inclusive el que canta en la alabanza, imagínense que de repente venga de murmurar de todo el mundo en la congregación, y de repente llega: Señor, te amo, y empieza a alabarle. Imagínense qué es lo que está transmitiendo esa persona. Es muy fuerte esto, y esto en todas las congregaciones se enseña esto, que se retransmiten muchas de las cosas que, por eso fíjense, los levitas tenían que purificarse constantemente, ¿sí sabían? Para poder estar ellos en la presencia de Dios y para llevar al pueblo de Israel a la presencia del Altísimo. Obviamente debe ser un buen músico, cantante, ¿no? Pero por lo pronto vamos a estar de tal manera que usted le echen ganas y diga: en un año y medio, pastor, si yo llegué cantando como la Chimoltrufia, ahora canto mejor, para que cada quien le eche ganas por su cuenta, pues, y diga: voy a tomar un curso en internet, hay un curso, el pastor trae un curso, yo lo leo, yo lo estudio, yo practico en mi casa, hay una canción, pongo alabanzas y comienzo a ensayar. Y en última instancia, pues pague un maestro, ¿verdad? De canto. Pero que alguien le eche ganas por su propia cuenta. De tal manera que en un año y medio o máximo 2 años ya tengamos expertos tanto en canto, en instrumentos musicales, en panderos, en guitarra. 1 Corintios capítulo 1 Corintios, de Crónicas, hermano. Ahí le va. El principal problema, fíjense, uno de los comentaristas aquí, que es Marcos Witt, él explica que un músico, como los levitas se santificaban y ellos estaban apartados, se santificaban, eran personas apartados especialmente para el servicio al Dios Altísimo. Era lo que hacían los levitas. Marcos Witt hace un comentario, dice, de la situación que pasa en los levitas, en los músicos en Latinoamérica.
Dice Marcos Witt, por mucho tiempo la gente en la iglesia le ha perdonado muchas cosas al músico. Por mucho tiempo la gente en la iglesia le ha perdonado muchas cosas al músico simplemente porque canta bonito o porque toca muy bonito un instrumento. Y se le ha perdonado en la iglesia, fíjense. Es decir, bueno, la regaste, hiciste algo incorrecto, murmuraste, te golpeaste con el hermano, te agarraste a golpe con el hermano, porque se han dado esos casos. Sin embargo, cantas bonito, pues vuélvete a subir. Pide perdón, arrepiéntete y vuélvete a subir. Y en muchos casos ni siquiera piden perdón, Dice, mientras el músico siga teniendo esa clase de plataforma para cantar y tocar, nunca tendrá la necesidad de confrontar sus malas actitudes, porque dice, bueno, cometiste un error y el líder de alabanza lo sigue subiendo la alabanza, independientemente de los errores. Entonces Marcos Witt, que esa falta de consagración son las principales, o es una de las principales debilidades de los músicos cristianos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, dice Marcos Witt. Dice, es necesario que el liderazgo eclesial ocupe tiempo para instruir, pastorear, consolidar la fe de los músicos y específicamente instruirlos en el área de su formación o de su forma de ser como hijos de Dios, correctamente santificados y apartados para el ministerio. Entonces dice Marcos Witt, pues en Latinoamérica canta bonito y hay que subirlo. Toca muy bonito el instrumento, puede tocar el teclado de una manera excelentísima. Y es una persona que como hijo de Dios no tiene una calidad. Entonces, si no tiene calidad como hijo de Dios, definitivamente recomienda, Marcos Witt, que es uno de los principales de la música a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, recomienda que la persona no debe tocar el instrumento, no debe cantar. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 4. Bien impresionante está eso, fíjense. Dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. ¿Qué hicieron los levitas? Tomaron el arca, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que iban a ministrar. Para no hacérselos muy largas, vamos a leer a partir del versículo 10. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, en las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Sí sabía usted que en el Viejo Testamento en el arca moraba la presencia de Dios, verdad? El arca era importantísima para el pueblo de Israel. Para ganar victorias, el arca era importantísima porque ellos entendían que ahí descendía, inclusive moraba la presencia de Dios, pero también descendía como una nube la gloria de Dios. Fíjese bien, vamos a seguir leyendo, versículo 11. Segunda Crónicas, capítulo 5, versículo 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido, ¿qué? Santificados. Y luego dice, y no guardaban sus turnos. Pero ¿qué había pasado con esos sacerdotes que iban a ministrar en el altar? Habían sido, ¿qué dice? Santificados. ¿Lo pueden leer ahí? Versículo 12. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¿Se da cuenta? Eran sacerdotes y eran levitas que tocaban instrumentos musicales. Fíjense cuál era la función de ellos al tocar los instrumentos musicales. Versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una. Fíjense lo que sucedía cuando se cantaba en la alabanza. Sonaban las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo,
porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Fíjense qué pasó cuando ellos cantaban. Había muchos instrumentos musicales en ese momento. Había sacerdotes, había levitas tocando arpas, címbalos y diferentes instrumentos musicales, trompetas, dice la Biblia. Y ellos cantaban una alabanza. Decían, porque Él es bueno, fíjense. Porque Él es bueno, porque para siempre, su misericordia es para siempre. Entonces cuando ellos decían, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre, dice que la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. ¿Sabe lo que representa esa nube? Representa la manifestación palpable del Dios viviente. Pero es importante que ellos decían que se santificaban, los sacerdotes, también los levitas, pero también no nada más se santificaban, sino cantaban una canción, es decir, exaltaban la bondad y el amor de Dios y la misericordia. Un cantor, un cantante, un músico de alabanza, si alaba a un Dios que destruye, que mata, que enferma, también es un ministro competente. ¿Por qué? Dice que la presencia de Dios descendía, la gloria de Dios descendía cuando ellos cantaban que Dios era bueno. ¿Pueden captar el asunto? Es decir, un levita, un ministro de alabanza que está en pandero, que está en banderas o que toca un instrumento, canta, debe ser siempre con la finalidad de entender y declarar la bondad y la misericordia de Dios. 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar. Fíjense por qué no podían ya estar ahí para ministrar. Por causa de la nube. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Qué impresionante era eso. Es decir, palpablemente ellos veían una nube en ese lugar, en el tabernáculo de reunión. En este caso, ya no era el tabernáculo que trajo Moisés, sino ya era en la casa que había puesto David para adorar a Dios, en el templo que tenía David para adorar a Dios. Entonces es importante captar que los levitas, los sacerdotes que tocaban instrumentos musicales, que cantaban que Dios era bueno, en ese momento descendía como una nube. Inclusive ellos ni siquiera podían permanecer cantando ni tocando en ese lugar, porque la gloria de Dios llenaba ese lugar. ¿Sabe qué hacían ellos? Ya no podían estar. ¿Puede captar usted el asunto? Cuando caía en la presencia de Dios, inclusive caían todos de rodillas. No podían ni siquiera ya estar en ese lugar de una presencia maravillosa y milagrosa de Dios manifestándose palpablemente a través de una nube. La gloria de Dios se manifestaba, la pesadez, caían bajo el poder de Dios. Sucedían muchas cosas porque caía la nube, caía la presencia de Dios en ese lugar. Pero imagínense cuando un levita, alguien que pertenece a la alabanza, no reúne los requisitos de santificación, de ser una persona conforme al corazón de Dios, de ser una persona que no está continuamente cometiendo errores o que está engañando, que está dañando personas. Imagínense, ¿ustedes creen que descenderá la gloria de Dios en el lugar? Al contrario, transmiten lo que traen. Transmiten lo que ellos traen. Si anda por ahí un murmurador tocando un instrumento, ¿qué cree que va a pasar? Toda la congregación se va a llenar de murmuración. Al contrario, en lugar de que descienda el poder de Dios, en lugar de que descienda la gloria de Dios, la manifestación del Espíritu Santo, al contrario, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque la persona transmite eso a través de lo que él canta, a través de lo que él dice. En lugar de cantar, pues sí cantan Jehová es bueno, Dios es bueno, pero por otro lado no están santificados. Y eso es un error muy importante, es un error que Dios no aprobaba en el Viejo Testamento. No aprobaba a Dios esa situación. Es decir, no cualquiera puede ministrar en el altar. ¿Pueden captar por qué un ministro debe santificarse, debe actuar bien? ¿Por qué debe entender que Dios es bueno? ¿Por qué debe estar bien espiritualmente? Para que descienda ¿qué? La gloria de Dios.
para que descienda su presencia. Al contrario, cuando el ministerio de alabanza no está bien, espiritualmente hablando, al contrario, en lugar de que se llene el lugar de personas, al contrario, se van saliendo, se van yendo. Y ahí una de las razones por qué muchas congregaciones no crecen. Ya no queda por falta de fe, ya no queda por falta de conocimiento, queda porque a lo mejor los que ministran no tienen la capacidad para estar ministrando en el altar, lo cual representa que no haya un crecimiento, que la gente, en lugar de recibir bendición y la gloria de Dios, que los convenza, esa manifestación del Espíritu Santo, que los convenza, que los atraiga, que les haga atractivo el estar en la presencia de Dios, pues ya no va a ser atractivo, ¿verdad? Ya no van a poder ellos estar de una manera correcta, y la gloria de Dios no va a descender, y la gente no va a quedar plenamente convencida por la presencia de Dios en sus vidas. El Espíritu Santo viene a redarguir a la gente de pecado, de juicio y justicia, pero si no se adora de una manera correcta, ¿descenderá el Espíritu Santo o su gloria descenderá de una manera poderosa para convencer al mundo? No. ¿Están captando por qué los levitas se santificaban? Porque la gloria de Dios caía a través del ministerio de ellos. Una característica muy importante, que el ministerio de alabanza en aquella época estaba muy bien organizado. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo del 6 al 8. Capítulo 25, versículo del 6 al 8, dice así. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum, Emán, estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y luego dice el 8, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. ¿Se dan cuenta que también entraban discípulos a ministrar en el altar? Ahí es donde dice, bueno, entra un discípulo porque está aprendiendo, porque es nuevo, pero ese discípulo en un momento dado tiene que ser un experto, ¿verdad? También. Sin embargo, usted puede ver que se turnaban para entrar en el tabernáculo, servir en el tabernáculo de reunión, en el templo de Dios, servir en el altar. Y fíjense cuántos eran, 288, es decir, las 24 horas del día había alabanza a Dios en ese lugar. 24 horas al día, y se turnaban desde el discípulo con el maestro o viceversa, para ministrar en el altar, para tocar sus instrumentos y llevar la gloria de Dios a ese lugar. Para que, ¿saben por qué lo hacían? Para que la gloria de Dios nunca dejara de manifestarse en ese lugar. Qué impresionante es que 24 horas al día estén alabando a Dios, imaginen. Pero lo hacían de una manera ordenada, ¿puede captarlo? Se ponían de acuerdo. A ver, tú vas a ministrar en estas 2 horas, los otros van a ministrar en aquella hora, de tal manera que lo hacían de una manera ordenada. En los ministerios de alabanza debe haber un ministerio ordenado u organizado. ¿Qué significa eso, que es ordenado y organizado? Pues debe haber personas que sean honestas, debe haber personas que sean responsables, personas que si se les dice, bueno, vamos a ensayar a tal hora, que lleguen por lo menos media hora antes, por decirlo, 20 minutos antes del ensayo, que si hay que tocar el siguiente día, sean personas que lleguen media hora antes a la congregación, por lo menos, para que estén listos, para que instalen su instrumento, para que sirvan incluso antes del ministerio de alabanza, para que se preparen, para que oren inclusive. Todo ello representa una disciplina, un orden entre los servidores de Dios en el altar. Entonces esto simboliza que había un orden entre los levitas en esa época.
Había quien les ordenaba que hicieran o que no hicieran. Había quien los dirigía. Pero también había un respeto mutuo entre las personas y entre el que los dirigía. En ese caso, que era el rey el que los dirigía. Les asignaba turno. Había maestros, había discípulos. Y si se dan cuenta, había un orden. Difícilmente un ministerio de alabanza donde no haya orden, difícilmente va a prosperar, difícilmente se va a manifestar la gloria de Dios a través de él si no hay un orden, ¿verdad? Debe haber un orden. Debe haber respeto hacia el que dirige la alabanza, debe haber respeto hacia el que organiza, debe haber respeto no nada más hacia el que organiza, sino hacia los demás hermanos que pertenecen a la alabanza. En pocas palabras, no se van a andar peleando unos con otros. Entonces, ¿qué creen que sea más bonito ustedes? Que haya un orden, que haya, por decirlo así, alguien que dirija, pero también haya una armonía entre todos los que están en la alabanza. ¿Ustedes creen que no va a descender la presencia del Altísimo? Cuando hay un orden y todos están santificados o apartados para servirle a Dios en esa área, claro que hay una presencia milagrosa del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Dios es un Dios de orden, así dice este versículo bíblico. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de ¿qué dice? De paz, ¿no? Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. En la Nueva Versión Internacional dice, porque Dios es un Dios, no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Esto es, Dios no va a permitir que haya un desorden dentro de los ministros de alabanza. Debe haber un orden. Estamos captando por qué un ministro debe estar bien delante de Dios, para que descienda la gloria de Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Voy a ir un poco rápido para que... Colosenses capítulo 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Sabe lo que significa redimir el tiempo? Andad sabiamente para con los de fuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo significa que aproveche usted el tiempo que usted tiene, sea en su trabajo secular, sea en su vida normal, pero también al redimir el tiempo significa que usted tiene tiempo para dedicárselo a Dios. Un buen ministro debe ser de buen testimonio delante de Dios en la iglesia y para con los de afuera. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, dijo Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Entonces, en pocas palabras, dijo Pablo a Timoteo una instrucción, ¿cómo debes de conducirte? ¿Dónde? En la casa de Dios. Debes de tener buen testimonio dentro de la casa de Dios, con los hermanos, en la congregación, que todos sepan tu forma de ser. Es una persona realmente que ama a Dios y ama su obra. Porque imagínense de repente una persona que esté tocando de arriba de la alabanza, pero sea un desastre. Entonces eso tampoco debe ser. En los ministerios de alabanza lamentablemente se ha dado mucho de que
los jóvenes, por su inmadurez a lo mejor algunos, y por estar a lo mejor en una de las etapas de que todo se les hace fácil, se ha dado mucho el caso de que muchos jóvenes le fallen al Señor ahí en la alabanza y cometan muchos errores y no puedan ministrar o servir en el altar como realmente corresponde a un ministro, a un apartado para Dios. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 2 Corintios capítulo 3 versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, dijo Pablo, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto, dice el versículo 3, que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Se da cuenta que nosotros debemos de ser cartas leídas por todos? Esto es 2 Corintios capítulo 3 versículo 2 y 3. Romanos capítulo 13 versículo 14. Romanos capítulo 13 versículo 14. Fíjense bien lo que dice ahí. Romanos capítulo 13 versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no provean, dice, para los deseos de la carne. Es decir, está hablando de un buen comportamiento. No provean para los deseos de la carne. Eran las cosas que estaban haciendo ese grupo de alabanza de una congregación de 2000 personas. Estaban proveyendo para sus deseos carnales. Y eso no significa que no tengan novio, pues, los que son jóvenes, o novia. Y eso no significa tampoco que no tengan una vida normal, ¿verdad? Eso no significa nada de eso, sino que sean personas de buen testimonio, ¿verdad? Eso significa que sean de buen testimonio. Debe ser un adorador. San Juan capítulo 4 versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Pocas palabras, Él busca adoradores. ¿Por qué cree que descendía esa nube en el Viejo Testamento? Porque eran adoradores los levitas que estaban en esa época. Santiago capítulo 3 versículo 13. Santiago capítulo 3 versículo 13. Fíjese bien lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mintáis contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Qué feo dice, ¿verdad? En pocas palabras, si hay celos amargos porque cierto hermano canta mejor que yo, y se andan peleando en la alabanza. Ahí se ha dado cada caso en los ministerios de alabanza. He conocido en congregaciones donde se tienen envidia unos con otros. He conocido en congregaciones donde los músicos son muy pagados, es decir, muy soberbios, que ellos como tocan el instrumento, sea teclado, guitarra, lo que sea, de una manera excelente, llega el momento que se creen las figuras como si ellos fueran los grandes ungidos. En pocas palabras, no exaltan el nombre de Jesús. No llevan a la gente a la adoración, sino lo que quieren, ¿sabe qué quieren? Que la gente los vea y diga, wow, qué gran músico.
¿Sabes? ¿Sí sabía que hay de ese tipo? De tal manera que una vez llegó un hermano a un lugar. Llegó un hermano a un lugar, ¿no? Entonces, resulta que esos músicos, por decirlo así, llegaban ellos nada más a la hora que iban a tocar el instrumento. Esos músicos no les gustaba cargar con su instrumento ni instalarlo. Ellos querían llegar ya cuando su instrumento estuviera listo nada más para tocar. Es decir, llegaron a meterse tanto en su mente, que eran tan excelentes músicos, que ahora resulta que no quieren ni cargar bocinas ni instalar su propio instrumento, porque eran los grandes estrellas de la música, para que me entienda. Dios no anda buscando estrellas de la música, ¿sabía? Dios anda buscando personas que sean conforme al corazón de Dios, para que ministren su presencia dentro de su pueblo. Entonces, si usted algún día es un gran experto en la música, nunca se le llegue a subir en su mente que la gente va a ir para escucharlo cantar a usted o tocar el instrumento. Jamás lo haga así. Nunca lo haga con esa finalidad de que la gente vea: wow, allá está mi hijo que canta perfecto, allá está mi hija que toca aquel instrumento, el teclado, perfecto. Siempre debe haber humildad en los ministros de alabanza, de tal manera que por ahí cuando llegó otro, era un tecladista muy bueno, que se llegó a creer el superestrella ahí arriba, pero no nada más era el tecladista, era el guitarrista, y no nada más el guitarrista, era el baterista. El caso es que ellos tenían una alabanza de excelencia, pero la presencia de Dios, llegaba la gente y decía: pues qué preciosa música. Y me tocó estar en esos lugares también. Qué preciosa música, la mejor música de calidad, pero ni una manifestación del Espíritu Santo. No había nada, estaba totalmente seco ese lugar. Y eso sí, la música de calidad, de la mejor, porque ellos sí dicen: no, dale excelencia a Dios, dale lo mejor. Sí le dan lo mejor, en que es el mejor tecladista, el mejor guitarrista, el mejor cantante, pero no le dan la excelencia en la manera en que ellos buscan la presencia de Dios y que la gente se meta en la presencia de Dios. En pocas palabras, son músicos secos, músicos que no buscan ni llevan a la gente, a las personas, al pueblo de Dios, a la presencia de Dios. ¿Están captando? ¿Por qué razón? Porque ellos son excelentísimos, pero también van para que la gente los vea y vean cómo tocan el instrumento. No sirve un ministro de alabanza así. O sea, podrá ser el gran experto, pero si no llevan a la gente. El objetivo de la alabanza es que la gente se meta en esa dimensión espiritual, en la presencia del Señor. Y en esa presencia del Señor, Dios comienza a obrar en los corazones de la gente. Él busca adoradores en espíritu, en verdad. ¿Puede captar? Es decir, puede estar mejor una alabanza, que a lo mejor no sean los mejores músicos, pero que todos sean y anden conforme al corazón de Dios y busquen la presencia de Dios y lleven al pueblo a buscar la presencia de Dios. ¿Está captando? Sin dejar la excelencia, claro. Si podemos dar la excelencia, también hay que dársela. ¿Va captando hasta ahí? Que la soberbia no debe de dañar, tampoco debe afectar al ministro de alabanza, porque si no es la misma. Son excelentes en tocar un instrumento. 1 Pedro capítulo 5. Pero de nada les sirve porque no hay presencia del Dios viviente. 1 Pedro capítulo 5 versículo 5. Igualmente jóvenes, dice, estad sujetos ¿a quién? A los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes.